Muchas gracias, queridos hermanos, por estar aquí queriendo compartir lo que tengo en el corazón. Hay un tema que en este tiempo y siempre, como tantos temas morales, resulta, digamos, de gran interés, como el aborto, y es la eutanasia. Y muchas veces, pues, es decir, la eutanasia es un tema que se puede abordar desde muchos puntos de vista, jurídico, filosófico, moral, etcétera, ¿no? Y muchas veces desde el punto de vista católico, me parece a mí, podemos, digamos, quedarnos en ciertas consideraciones verdaderas, ¿no? Bueno, luchemos contra la legislación vigente para que no se amplíe esta práctica, o queriendo decirle a la gente no lo hagas, y por supuesto que eso es lo que queremos. Pero a mí me parece que hay una perspectiva frente al origen de una realidad como la eutanasia que nunca se puede perder de vista y que a veces me parece que nos cuesta recibirla como lo que realmente es, y es la cruz como un escándalo. La cruz como un escándalo. ¿Qué es un escándalo? Algo que me sobrecoge, que me relativiza mis criterios, que me rompe mis esquemas. El sufrimiento me escandaliza. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién puede decir yo quiero sufrir? Humanamente huimos del sufrimiento, es natural. Si me quema una llama, pues yo quito la mano. Si siento un dolor, busco un paliativo. El dolor en sí mismo es un mal, no es un bien. Y no vamos a ser tampoco masoquistas. Estamos hablando de cosas muy profundas, también existencialmente. El sufrimiento me escandaliza y podemos pensar, Dios no quiere que yo sufra, entonces mejor me voy. Claro que cada uno tiene la libertad que nadie se la puede quitar. Pero hay una perspectiva frente ya no solo a la eutanasia, sino en general el sufrimiento, el escándalo del sufrimiento y de la cruz, que siempre es novedosa. Novedosa hace 2000 años cuando la predicaba San Pablo, y creo que novedosa hoy, y me parece que frente a estos debates, a nivel ya más existencial y personal, nos ofrece un horizonte que a mí me resulta iluminador. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 en adelante, o 18 en adelante, dice San Pablo cosas que me parece que nos pueden ayudar mucho. Dice, porque el lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden. La cruz es una locura. Dios no quiere que yo sufra. No sea tonto, diría el que entiende la cruz como una locura. Pero para nosotros, que nos salvamos, es poder de Dios. La cruz, ese sufrimiento, es un poder de Dios. ¿Cómo entender la cruz como un poder de Dios? ¿Qué es la cruz? Enseñan los padres de la iglesia que la cruz es signo de todo lo que nos destruye. La cruz no es mi pecado, las embarradas que hice. La cruz son esas cosas que yo no decido, que no dependen de mí, pero que me vienen y que condicionan mi vida y me hacen sufrir. Mi historia, mis heridas, una enfermedad no buscada, una situación. Pues dice la Escritura, inutilizaré la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los inteligentes. Frente a lo que aparentemente es el sentido de este mundo, la razón de este mundo, la mentalidad de este mundo, la cruz viene a ser algo que rompe y que inutiliza los esquemas de pensamiento habituales. Los esquemas de pensamiento habituales se sintetizan en dos mentalidades que las recoge San Pablo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el estudioso de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría del mundo. Esto es muy fuerte. Y esto de que Dios ha convertido en tontería la sabiduría del mundo se aplica en todas las épocas. Hoy podemos tener los grandes adelantos tecnológicos y científicos, pero frente a esa ciencia, la cruz es poder de Dios. Es decir, esa ciencia frente a la cruz es una tontería. Esto es muy fuerte, muy potente. No estoy diciendo que no haya que usar la tecnología, pero si la tecnología y la ciencia quieren resolver los problemas existenciales más profundos y dramáticos del hombre, nunca lo logrará. La muerte, el sufrimiento. Y entonces aquí estamos encontrando el límite
de toda esa tecnología y de toda esa ciencia mediante la cual estoy llegando a ustedes y agradezco y por la cual bendigo a Dios, pero que en sí misma no me resuelve el problema más profundo de mí, de mi sufrimiento, de mi historia y de mi muerte. ¿Y qué más dice San Pablo? El mundo con su propia sabiduría no reconoció a Dios en la sabiduría manifestada por Dios en sus obras. Es decir, esta ciencia que se ocupa de lo que existe, de examinar, detallar el mundo material, pero que paradójicamente no es capaz de reconocer a este Dios que se plasma en las obras como el pintor en su lienzo, que por una cierta obstinación cientificista no quiere ver que detrás de lo que existe hay un orden que lleva a Dios, una inteligencia. Y aquí viene el punto. Por eso Dios ha preferido salvar a los creyentes por medio de una doctrina que parece una locura. Ya, como tu inteligencia y tu ciencia no te han llevado al Creador como naturalmente debería haber sido, si tuvieras un sentido, digamos, abierto y no un cierto prejuicio. Pensemos, a mí siempre me ayuda a pensar en los Reyes Magos, que eran unos científicos de su tiempo a su manera y que lograron encontrar al Creador en su observación de la naturaleza. Y dice, como no quisieron, entonces Dios prefirió salvar a los creyentes por una doctrina que parece una locura. Miren esto, una doctrina que parece una locura. Esto es muy potente, porque una doctrina parece que hace referencia a lo más racional, organizado, pero una doctrina que es locura. Es decir, que manifiesta que viene del cielo en cuanto que nos supera. ¿Y qué dice Pablo? Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan la sabiduría. Esas son las dos mentalidades de las que hablo. Para un judío que busca que Dios se imponga, la manera como espera la sabiduría de Dios es un milagro. Un milagro que aplaste cualquier argumento en contra. El griego, esa mentalidad racionalista, quiere la sabiduría. Y entonces, frente a esas dos mentalidades, ¿qué es la cruz? Pero nosotros anunciamos, continúa Pablo, a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, para los griegos. Para la mentalidad judía, un Cristo que sufre, crucificado, humillado, abandonado, maltratado, un Mesías en esas condiciones es una locura. Porque se pensaría que el Mesías viene a imponerse. Y para la mentalidad racionalista de los griegos es una tontería. Es un cretino el que se sube a la cruz, es un estúpido. Necedad, estupidez, dice Pablo, para los griegos. Que me vengas a hablar de la cruz, que me vengas a hablar de Cristo crucificado, que me vengas a hablar de santificar el dolor. Eso es ridículo. A mí quítame el dolor. El escándalo de una mentalidad judía pudiera ser: a mí quítame el dolor y déjame de tonterías. A mí no me vengas con argumentos dulzones. ¿Y qué dice Pablo? Pero poder y sabiduría de Dios para los llamados judíos o griegos, procedente de una o de otra mentalidad, la cruz es poder y sabiduría de Dios. El poder que el judío no entiende está en la cruz. La sabiduría que el griego no entiende está en la cruz. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. A un judío, Cristo le dice: yo te salvo en la debilidad. A un griego, Cristo le dice: yo te salvo en el dolor. La cruz entendida no como la fuerza que se impone, sino como la debilidad que acepta una realidad. Esa es la salvación de Dios. ¿Y cuántas veces no pasa que nuestro sufrimiento proviene de rebelarnos contra una realidad, de no querer aceptarla? La ideología de género y la mentalidad de nuestro tiempo dice: yo no soy
No quiero ser lo que mi biología me dice, lo que la naturaleza, yo quiero ser otra cosa. Puedo tener cuerpo de hombre, pero quiero ser otra cosa, o cuerpo de mujer, pero quiero ser otra cosa. Es una rebelión también contra lo que hay. Y la cruz es aceptar una realidad con los brazos abiertos, como ella viene también con el sufrimiento de dolor. Y aquí no estoy tratando de quedarme en argumentos, porque si sigo simplemente con argumentos, se pierde el sentido. La cruz ante todo, dice Pablo, es una experiencia. En otras palabras, ¿quién es el que entiende la cruz? El que se sube a ella. ¿Quién es el que puede decir cómo es el espacio? No solo el que lo ha estudiado desde un telescopio, sino el que se ha subido a un cohete. Para entrar en el misterio de la cruz hay que vivirla, hay que aceptarla. Y la cruz no es simplemente resignarme a un dolor lleno de lamentos y haciendo caras largas. La cruz es aceptar que el camino para encontrar la felicidad está en la debilidad, está en la precariedad, no está en pretender una fuerza que no tengo. Está en derribar los muros del orgullo y de la soberbia y no pretender imponerlos de una razón que quiere absolutizarlo y explicarlo todo y exigirlo. La cruz supone no exigirle al otro que haga lo que yo quiero, sino aceptarlo como es y amarlo en su pobreza. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Es un cambio total de mentalidad que nos permite aceptar la vida también en el componente de sufrimiento que tenga y en lo destructivo que sea. Y con esto no estoy pretendiendo darle lecciones a nadie, ni juzgar a nadie, ni al que no quiere aceptar su condición o al que quiere rechazar su enfermedad. Simplemente estoy queriendo tratar de proponer de nuevo lo que dice Pablo, porque al final el cristianismo no es un moralismo para que yo juzgue al gobierno o al que no hace lo que yo quiero. Es un anuncio que tú y yo podemos aceptar o no aceptar. Esto es una buena noticia. Eso es lo que significa un evangelio. ¡Hey! El misterio de la vida está en la cruz, que es poder de Dios. Acéptalo o no lo aceptes. Tú verás, yo veré. Con esto simplemente quiero reforzar también que ante todo el cristianismo es una buena noticia. No es una manera de juzgar al resto del mundo. Esa es la esencia más profunda del mensaje cristiano. Pues bien, terminando esta propuesta breve, y obviamente ya se ve que tiene muchísimos más matices, pero en lo que pueda resultarnos de iluminadora, hemos terminado la primera temporada de Lo que tengo en el corazón. En el año 2022, si Dios quiere, haremos una nueva temporada. Los espero con muchísima ilusión para seguir tratando temas de aquello que el Señor pone a un sacerdote común y corriente y que quiere compartir con unos amigos. Gracias por haberme acompañado hasta aquí en esta temporada y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para quienes vivimos en las ciudades es natural transportarnos de un lugar a otro en medios públicos o privados de transporte, pero esta no es la realidad en muchos otros lugares del mundo, donde personas tienen que esperar días enteros para poder desplazarse de una población a otra, de una aldea a otra. Por eso, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre apoya a tantos misioneros, catequistas, sacerdotes y religiosas para que tengan medios de transporte y puedan desempeñar su labor pastoral llegando a las comunidades más apartadas. Apóyanos para que muchos puedan recibir la buena noticia del Evangelio a través de un medio de transporte. Dona.